Una partida donde los apuros de tiempo sin duda que han hecho lo suyo. El reloj suele ser un enemigo mortal en el ajedrez. Nos encontramos en el torneo Amber del año 2008, que se jugó a ritmo rápido y donde estaban muchos de los mejores jugadores del mundo de aquella época, de aquel año. Y tenemos con blancas al gran maestro ruso de origen ucraniano, Sergei Karyakin, y con negras al joven gran maestro noruego de solo 17 años, Magnus Carlsen, que como sabemos es el actual campeón del mundo. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta entretenidísima partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Sergei Karyakin con E4, responde Magnus Carlsen, caballo F6, defensa Liojin, E5, caballo D5, D4, D6, y ahora las blancas tienen muchas formas de continuar, pero la que escoge Karyakin es caballo F3, la variante moderna. Esto ha sido muy popular para las blancas últimamente. Las blancas simplemente mantienen el peón fuerte en E5 y continúan con el desarrollo con la intención de capturar en E5 con el caballo cuando las negras capturen allí. Sigue esto con D por E5, caballo por E5, C6 sosteniendo al caballo en D5, alfil E2, caballo D7 desafiando al caballo D5 y ahora caballo F3, por supuesto, evitando las simplificaciones que solo ayudarían a las negras por cuanto están más restringidas de espacio. La partida continúa con caballo 7 F6, enroque, alfil G4, H3, alfil por F3, alfil por F3. Las blancas deben estar muy contentas con la posición habiendo finalizado la fase de la apertura, ya que tienen la pareja de alfiles con juego libre. Sigue la partida con E6, C4, caballo B6, B3, apoyando al peón de C4 y preparando alfil B2, naturalmente. Prosigue esto con alfil E7, alfil B2, enroque, caballo D2, A5, A3, previniendo el contrajuego negro a base de un A4, a lo que simplemente se respondería con B4. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. El juego continúa con dama C7, dama E2. Ambos jugadores ya han conectado sus torres. Sigue esto con torre F8, G3. Una muy buena jugada de Karyakin, quien pretende llevar su alfil a G2 y de esta manera habilitar la casilla de F3 para su caballo. Continúa el noruego con torre D8, el ruso alfil G2, caballo BD7, caballo F3, dama B6, dama C2, caballo F8, caballo E5. Ahora bien, alfil C3 seguido de B4 también hubiera sido bueno para las blancas, ganando espacio en el flanco de dama. Pero lo jugado de la partida ha sido este caballo E5 por parte de Karyakin. Carlsen contesta con caballo G6 y ahora caballo D3. Karyakin, en su afán de evitar simplificaciones, comete esta imprecisión que permite a las negras irse acomodando en el tablero. Acá era mejor C5 y tras dama C7, entonces caballo C4, caballo D5 y torre FD1. Y las blancas dominarían totalmente la posición, teniendo incluso ideas con H4 y H5. Pero en la partida se ha jugado este impreciso caballo D3 y fíjate por qué. Magnus Carlsen juega H5 y esta es una jugada correcta, pues el noruego encuentra la forma de generar contrajuego. Sigue esto con torre a D1, dama C7, F4. A pesar de la imprecisión pasada, Karyakin va ubicando sus piezas de modo armónico, donde todas estas están bien coordinadas. La partida continúa con alfil D6, caballo E5. El caballo queda bien sujeto gracias a sus peones en D4 y F4. Las negras prosiguen con caballo E7, C5, alfil por E5, F por E5, semiabriendo la columna F. Esta es la captura correcta. Fíjate que en caso de D por E5 sería esto impreciso debido a torre por D1 y caballo FD5, cerrando con candado la columna D a las blancas. ¿Te fijas las sutilezas? Es por ello que entonces
se captura con el peón de F para, como dije, semiabrir la columna F a la torre allí en F1, que prácticamente sin moverse ya está jugando. Continúan las negras con caballo F5, las blancas dama E2, caballo F5, torre D3. Por supuesto no, dama por H5 por caballo por G3 con doblete a dama y torre. Así es que torre D3 lo jugado por Karyakin, H4 Magnus y ahora G por H4. Lógicamente no, G4 por caballo G3 con doblete a dama y torre otra vez. Así es que, por muy antiestético que se vea, esta es la jugada correcta, G por H4. Sigue esto con B6, una jugada que no es tan fina como la alternativa F6, que siempre cuestionaría al vértice de los peones blancos allí en el centro. Hay que atacar la punta de lanza. Pero aquí Magnus juega B6, que tampoco es una mala jugada, pero menos precisa que el F6 antes señalado. Sigue esto con alfil E4, una jugada activa, pero mucho mejor que esta. Fíjate que era la jugada C por B6, y tras dama por B6, ahora alfil E4. ¿Y cuál es la idea de este orden de jugadas? Simple, impedir que se abra la columna D, como lo que acontecerá tras lo jugado en la partida. Es decir, este alfil E4. Ahora las negras sí pueden abrir la columna D, como a través de B por C5, es lo que hace Carlsen. Karyakin responde con D por C5 y ahora dama E7. Fíjate que aquí caballo D7 también era bueno, evitando además el doblaje de peones y la apertura absoluta de la columna F. Pero Carlsen ha optado por esta jugada también muy normal, dama E7. Continúa la partida con alfil por F5, E por F5, torre por F5, dama por H4, alfil C1, dama H7, torre de F3, caballo C3, dama C4, torre D1 jaque, rey H2. Y ahora una jugada tremenda. Dama G6, pero tremendamente mala. Un error colosal, y ya verás por qué. Pero recordemos que esta es una partida de ritmo rápido, así es que es más que seguro que este error sea debido a los apuros de tiempo. Ahora bien, solo para aprender, digamos que acá en lugar de dama G6 era mejor jugar caballo D5, bloqueando a la dama blanca, y tras torre por F7 seguir con dama G6, alfil E3, dama por F7, torre por F7, rey por F7 con igualdad. Hubiera sido interesante jugar este final. Pero en la partida se ha jugado este catastrófico dama G6, sigue esto con torre G5, dama C2 jaque, torre G2 y ante esto Magnus Carlsen abandona la partida, ya que luego de dama H7, por ejemplo, digamos que quitando a la dama de la amenaza, entonces seguiría dama por F7 jaque, rey H8, dama por E8 jaque y la masacre sería completa. Sergei Karyakin ha aprovechado muy bien el apuro de tiempo de su rival y con ello le ha propinado una derrota realmente bastante dolorosa, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, acá tenemos la tabla de posiciones del torneo Amber del año 2008. Ahí dice ritmo rápido, ¿verdad? El campeón Peter Leko. Y fíjate que el torneo fue tan parejo que todos los jugadores tienen un triunfo a su haber, pero muchísimas tablas, como puedes ver. El campeón, un triunfo, una derrota y 8 tablas. Y así el resto de jugadores hacia abajo. Digamos que Carlsen quedó en la quinta ubicación y Karyakin algo más abajo. Así es que, fíjate los jugadores que componían la Super Élite en aquella época. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a más personas a suscribirse. Así seguimos creciendo como canal. Como siempre me despido, reconociendo a los mejores comentarios del video anterior. Y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!